Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Hoy es miércoles, son las 10 de la mañana y ya hemos comenzado con Amándonos por la palabra de Dios a través de La Voz de la Esperanza 107.7 FM y a través de Esperanza TV. También estamos haciendo una transmisión conjunta, simultánea, a través del enlace de Facebook en mi cuenta personal, Eric Martínez, Amándonos por la palabra de Dios. Facebook, Eric Martínez, Amándonos por la palabra de Dios, y puedes encontrar allí muchas otras enseñanzas que he estado colgando en esta red para el deleite del conocimiento del Dios a través de su propia palabra. Bueno, mis amados, estamos transmitiendo desde la ciudad de San Fernando de Apure. Les habla su servidor en Cristo, Eric Martínez. Feliz de estar nuevamente acompañándoles y agradecido con Dios por la oportunidad de la vida y la vida buena y abundante en Cristo Jesús, y tener también el privilegio de poder contactarme con ustedes, amándonos a través de la predicación o de la enseñanza reflexiva de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema bien edificante, hermoso, que va a complementar todo lo que a nosotros nos hace falta. Es un mensaje de naturaleza evangelística, fundamentalmente para que vengan a las aguas de vida. Así le he titulado esta enseñanza, las aguas o el agua de vida, que está fundado en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Pero antes quiero compartir con ustedes un nuevo cántico que mi padre me regaló. A veces mi papá me pone en aprietos. Saben ustedes que yo no soy músico, pero recibo música del cielo para devolvérsela al Padre en alabanza, en adoración, y este es un cántico espiritual. Saben, si ustedes quieren estar llenos del Espíritu Santo, ¿qué dice la Escritura? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien llénense del Espíritu Santo a través, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así se mantiene alborotado el Espíritu Santo en nosotros, alabando con estas cosas, salmos y cánticos. Este es un cántico espiritual fundado en esta palabra que hoy vamos a hablar. Y la traje aquí copiadita porque me la dio hace como un par de días y no sea que falla mi memoria. Ayúdame, Señor. La iglesia dice, ven por el Espíritu. El que oye digan, ven a mi vida, Jesús. El que tenga sed, venga y tome el agua de la vida, el que quiera. La iglesia dice, ven por el Espíritu. El que oye digan, ven a mi vida, Jesús. El que tenga sed, venga y tome el agua de la vida, el que quiera. Sin presión ni dinero, no tienes nada que pagar. La deuda fue saldada con su linaje celestial. Jesús Nazareno, resucitado en gloria. Él es Señor y Cristo, Él es el agua de vida. Gratuitamente, gratuitamente. La iglesia dice, ven por el Espíritu. El que oye diga, ven a mi vida, Jesús.
El que tenga sed, venga y tome el agua de la vida. El que quiera, cuanto quiera, ven, sin precio y sin dinero. No tienes nada que pagar, la deuda fue saldada con su linaje celestial. Jesús Nazareno, resucitado en gloria, Él es Señor y Cristo, Él es el agua de vida. Gratuitamente para ti, gratuitamente para ti, gratuitamente para ti. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Esa es tu palabra, este es tu cántico, honrándote, alabándote, adorándote, porque eso a ti te place y a mí me conviene. Bien, mis amados, bueno, vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Invitación a beber del agua de vida. Es el trabajo que a mí como iglesia de Jesucristo me corresponde y a ti. Voy a leer el capítulo 22, como antes se los anuncié, del libro de Apocalipsis. En el verso, vamos a leer dos versos, el 16 y el 17. A ver. Esta es tu palabra, Padre, te bendigo y te doy gracias por ella, en el nombre de Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así como está en la letra de este cántico espiritual. Esta es la palabra de la revelación de Jesucristo que le dio al apóstol Juan a través de un ángel, para que Juan se lo diera a la iglesia de Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? En estos días conversaba con unos hermanos que hacía años que no compartía con ellos, y muchos sacando conceptos seculares o científicos terrenales de lo que es la iglesia de Jesucristo, les decía, pero ¿por qué se enredan en tantos conocimientos humanos si la propia palabra nos da el entendimiento de lo que es la iglesia de Jesucristo? Y lo encontramos en aquel episodio cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, dicen que tú eres Jeremías o algún otro de los profetas. Sí, está bien, eso dice la gente, pero ¿qué dicen ustedes, mis discípulos? ¿Qué dicen ustedes, quién soy yo? En eso toma la palabra, movido por el Espíritu, Simón, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló a ti carne ni sangre. Fíjense cómo Jesús exalta lo que Simón, hijo de Jonás, hoy conocido como Pedro, le respondió a Jesús frente a su pregunta. ¿Qué fue lo que a él se le reveló en el Espíritu? Se le reveló quién es Jesucristo. Tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús se sorprende y le dice, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no lo aprendiste tú en la iglesia, eso no lo aprendiste tú en un instituto teológico, en un curso, en una conferencia. Eso no te lo enseñaron sus padres, ni lo aprendiste en la calle, ni leyendo un libro. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entendemos entonces que la revelación de quién es Jesucristo es mediante una información celestial donde el Padre, Dios Padre Jehová, nos da a conocer a nosotros quién es Jesús, este Jesús de la Biblia.
como a Pedro. El Padre le reveló que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando le da esta respuesta y Jesús se sorprende, le dice, bueno, ahora yo te digo, mi Padre ya te habló, te reveló espiritualmente quién soy yo. Ahora yo te digo, dice Jesucristo a Simón, tú ahora, de ahora en adelante, eres Pedro. Es decir, Jesús ya no lo va a llamar por el nombre que le pusieron sus padres, Simón, hijo de Jonás. No, Señor. Ahora, como tú tienes la revelación espiritual de quién soy yo, tú has sido escogido por mi Padre y te ha traído a mí. Como dice la Escritura, nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede. ¿Y cómo el Padre le concede a alguien que vaya a Jesús? Revelándole como a Pedro quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, este es tu nuevo nombre espiritual con el cual vas a ser conocido en los cielos y en la tierra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa esto? Él está diciendo, sobre esa revelación que mi Padre te dio a ti, Pedro, de quién soy yo, con esas personas yo voy a edificar la iglesia. Es decir, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo está formada? ¿Cómo está edificada? Por todas aquellas almas que Dios les revela quién es Jesús, tal como se lo reveló a Pedro. Con esos son los que Dios va a edificar su iglesia, a quienes Dios Padre les revele espiritualmente quién es Cristo. Esa es la roca sobre la cual Cristo edifica su propia iglesia. ¿Cuál roca? La roca de la revelación que recibió Cristo. Así que la iglesia de Jesucristo, repito, para los que les gusta anotar un concepto o una definición bíblica, la iglesia de Jesucristo son todas aquellas personas que han recibido la revelación del Padre de quién es Cristo, como la recibió Simón. Santo Dios. No tienes que inventar más nada. La palabra te guía. Entonces vamos a la palabra. Este Cristo que se le revela a Juan, ahora dice en el verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Nótense dos cosas. Que el llamamiento tiene que hacerlo, eso de venir, ven, lo hacen de forma conjunta, al mismo tiempo, unidos dos. El Espíritu y la esposa, juntos. El Espíritu no hace el llamado solo, ni la esposa, que es la iglesia de Jesucristo, tampoco puede hacer el llamado a venir a las aguas sin el Espíritu. Ambos deben estar unidos. La esposa es la iglesia de Jesucristo. Y vamos a notar que es tan así la iglesia que lo que vamos a entender a continuación da cuenta de que eso es algo que ya está realizando la iglesia de Jesucristo en el Espíritu. Si quieren tener un conocimiento mucho más preciso de esto de que somos la esposa del Cordero y no esta fantasía producto de una mala interpretación de las Escrituras, si quieren saber por qué somos la esposa, los invito a buscar en el Facebook la enseñanza Las bodas del Cordero. ¿Por qué somos la esposa de Jesucristo? Entonces, el Espíritu y la esposa o la iglesia de Jesucristo dicen, ven. ¿Y por qué tienen que trabajar juntos? La misma palabra nos los enseña. Y vamos a la primera carta o epístola que Pedro escribe cuando nos enseña las Escrituras acerca de estos acontecimientos. ¿Sabían ustedes quién fue el que escribió el Antiguo Testamento? ¿Quién lo inspiró? Jesucristo, y lo vamos a aprender por las Escrituras. El Espíritu de Cristo era el Señor de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, Cristo mismo profetizaba acerca de Él mismo, de lo que Él vendría a hacer una vez que Él viniera en carne y sangre a la tierra, como vino hace 2000 años, y de las glorias
que vendrían después de él para nosotros, glorias en las cuales hoy tú y yo estamos viviendo. Y mira lo que dice la Escritura en la primera carta o epístola de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versos 10 y 12, para que vean que la iglesia y el Espíritu somos los que estamos trabajando conjuntamente como esposa de Cristo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Repito, aquellos profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, es decir, ese Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano a aquellos profetas del Antiguo Testamento los sufrimientos que tendría Cristo cuando vendría a la tierra y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas del Antiguo Testamento, muchos a quienes se les dio a conocer de esto de la gracia que vendría con Jesucristo, a ellos se les reveló mediante profecía que en un tiempo postrero, es decir, un tiempo después al de ellos, Cristo vendría a traer esta gracia que hoy tú y yo, como los discípulos de Cristo, a quien le está hablando Pedro, disfrutaron. Y él dice, esta gracia destinada a ustedes que ahora están viviendo, mis discípulos, les dice Pedro, y de allí adelante hasta nosotros inclusive, les fue dada a conocer a aquellos profetas. Y ellos, cuando se les revela estas cosas, empiezan a preguntar, a inquirir, a investigar. Pero, ok, ¿para cuándo es eso? ¿Para nosotros o para otra generación? ¿Para cuándo es eso? Y a ellos se les revela porque preguntaron, porque así viene la revelación y el conocimiento de las Escrituras y de las cosas proféticas, cuando usted hace preguntas porque tiene el deseo de conocer más de Dios. Y ellos preguntaron, indagaron, escudriñaron, y el Espíritu de Cristo les respondió y les dijo, no, eso no es para ustedes, profetas del Antiguo Testamento, eso es para otra generación. Y dice Pedro, para nosotros. Ahora nosotros estamos disfrutando de eso. Y ustedes, discípulos de Cristo, hoy también nosotros disfrutamos de esa gracia. Y miren, a esto se les reveló, continúa el 12, que no para sí mismo, es decir, no era para esos profetas a quienes se les anunciaba que vendría una gracia, sino para nosotros, para esta generación actual, desde Pedro para acá, administraban las cosas, escuchen bien lo que viene a continuación, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El capítulo 22 dice, el Espíritu y la esposa o la iglesia dicen, ven. ¿Y cómo es que nosotros llamamos a las personas a que vengan a Cristo, a que vengan a las aguas de vida? Mediante la predicación del Evangelio. Y dice la Escritura que la predicación del Evangelio, todo el que predica y todo el que nos ha predicado a nosotros, lo han predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por eso dice el capítulo 22 de Apocalipsis que tiene que ser un trabajo conjunto de la iglesia junto con el Espíritu Santo. El Evangelio de Jesucristo se predica por la virtud, el poder, la unción del Espíritu Santo. Usted sale a evangelizar, a anunciar a Cristo, sus glorias, su obra, su redención, la vida que Él ofrece y todo el cúmulo de herencia que Dios prepara para nosotros en Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo, usted lo que está es perdiendo el tiempo. Es un evangelismo muerto.
Así que aquellos que han aprendido a evangelizar mediante métodos humanos, carnales, para tratar de llamar la atención, motivar a los hombres, pero allí no está el Espíritu Santo, está perdiendo el tiempo, porque el único que convence es el Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo se mueve en nosotros, la iglesia de Jesucristo, y con esa unción y la palabra que soltamos es Él el que convence al que necesita venir a Cristo. Usted, carnal, con su intelectualismo, no puede llamar al espíritu del hombre a que venga a la dimensión de la luz de Cristo. No puede, la carne no tiene poder. Por eso, el capítulo 22 del libro de Apocalipsis lo dice muy claramente. Pone una dupla que trabaja junto. Y el espíritu y la esposa juntos dicen, ven. Eso ya lo estamos haciendo nosotros. Así que esto no es para el futuro, porque está en el capítulo 22 de Apocalipsis. Y el que oye, continúa la escritura en el verso 17, y el que oye diga, ven. Así como a veces los cánticos sirven para comprender las escrituras. El que oye, es decir, vino a la iglesia movida en el Espíritu Santo e invitó, predicó, anunció el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino de los cielos, y el que escucha, el oyente, cuando es convencido por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Y el que oye, sí, ven, ven Cristo, ven a mi vida, te necesito. Y el que oye diga, ven, sí, ven, te quiero. Ese que me han anunciado, ese que el Espíritu Santo me convenció, si yo quiero a ese Cristo, ven a mi vida. Por eso dice, y el que oye dice, ven. Continúa la escritura diciendo, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación a venir a Cristo, a llenarse de las aguas, a tomar, a beber del agua de vida, que es Jesús, está destinado para todo el que quiera. Justos e injustos, como está en el capítulo 22 del Evangelio según Mateo, que por cuanto Dios invitó al pueblo de Israel a venir a casarse, a contraer nupcias, a las bodas de su Hijo Jesucristo, a las bodas del Cordero, y el pueblo de Israel en su mayoría no aceptó, Dios se enfadó y le dijo a su sierva, bueno, ellos no quieren, no eran dignos. Así que salga por los caminos e invite a todo el que vea, justos e injustos, a que vengan a la fiesta de bodas, a casarse con mi hijo. Por eso dice aquí, y el que tenga sed. ¿Quién tiene sed? El que tiene sed de justicia, el que está sufriendo en la vida, el que vive en pecado, el que no encuentra saturación, complacencia con su vida, con su alma, el que siente que le falta algo, el que se queja por todo, el que no le gusta lo que está viviendo en su propia persona o en su familia. Vengan, aquí en Cristo, en las aguas de vida está la respuesta. Venga el que quiera y beba gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada como el cántico. Ya ese pago lo hizo mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó tu deuda. Él agarró el acta de los decretos donde estaban tus pecados y la forma como esos pecados deberían pagarse, tu deuda, Él agarró y la pegó en la cruz del Calvario, la clavó. Esta deuda, dame el recibo, tú acreedor Satanás. Y el recibo que tenía el hombre, perdón, nuestro Dios sentado en el trono. Nadie, como dice el libro de Apocalipsis, nadie era digno de tomar el rollo. Y fue digno, ¿quién? Jesucristo. Ese rollo lo puedo tomar yo pago el precio. Gratuitamente, ya no tienes que pagar nada. Por eso dice, y todo el que quiera, vengan y tome del agua de la vida. Es un ofrecimiento, es una puerta abierta que desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario está haciendo, y nosotros somos los voceros de Cristo. La iglesia de Jesucristo con el Espíritu Santo unido a Él, estamos invitando por la predicación del Evangelio a que venga todo el que quiera y beba del agua de vida.
Esto es lo que significa. Esto ya lo estamos viviendo, esto no lo vamos a vivir en el futuro después que en esta fantasía infantil de que vayamos al cielo, nos casemos con el Cordero y vengamos en el capítulo 22 a predicar otra vez lo que ya estamos haciendo. Debemos conocer cómo se lee y cómo se interpreta el libro de Apocalipsis. Esto es muy importante para vivir en la dignidad, en nuestra verdadera identidad que ya está disponible para nosotros. Inclusive, quiero anunciarles, este tema está correlacionado con cosas que ya se profetizaron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, usted lee el capítulo 22 y dice, después me mostró desde el verso 1 un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De los dos sale el río de agua, de vida. En medio de la calle de la ciudad y a uno y el otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Esto es algo que va a ocurrir en el futuro? No. Esto es algo que ya está en acción y se cumplió con Jesucristo, porque había sido profetizado, inclusive unos 500 años antes de que viniera Jesucristo a la tierra, por el profeta Ezequiel. Lo mismo que está aquí. Vamos a ver qué dice el profeta Ezequiel en el capítulo 47. Una profecía extraordinaria que habla de lo que ya Cristo vendría a hacer al Él ofrecernos esa agua que nos daría la vida y que permitiría que nosotros produciéramos fruto por medio del Espíritu Santo y su palabra, y Él permaneciendo en nosotros. Capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel, para que vean que el capítulo 22 de Apocalipsis no es una profecía nueva. Lo que se está es confirmando una profecía que ya había sido dada por el profeta Ezequiel y Cristo la cumplió. A ver, por ejemplo, en el capítulo que fue subtitulado, esto no es la Biblia, pero es un título que le pusieron para medio orientar el estudio, las aguas salutíferas. Y dice la Escritura, me hizo volver luego a la entrada de la casa, que también a Ezequiel se le mostró la ciudad santa. E hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, igual que allá en Apocalipsis, salían debajo del Cordero y del Padre. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Eso empieza a hablar, midió 1000 codos, y Ezequiel lo hizo meter en el espíritu un poco, después midió 1000 más, hasta un momento en que la vida espiritual uno se va metiendo, inundando en el Espíritu Santo, hasta un momento de que ya toda nuestra vida está siendo gobernada o guiada por el Espíritu. Y dice en esta parte, para no caer en esto, seguir con la invitación. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Ya tú tienes vida por Cristo, porque has entrado en las aguas de vida. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y luego dice en el 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es decir, el que entra en la vida de Cristo va a ser saciado de toda clase de bien. Espiritualmente, inclusive materialmente, de sanidad, porque por las llagas de Cristo ya hemos sido curados. En el Espíritu Santo, la luz resplandece de Cristo dentro de nosotros, y los pecados son quitados, la iniquidad, para nuestra sanidad espiritual, y podemos impartir sanidad
porque ya hemos entrado en el agua de vida. Ya eso lo estamos viviendo. Si tú no crees que estás viviendo en eso, entonces lamentablemente aún no has conocido a Dios apropiadamente, a Cristo. Y vamos a hablar cómo también este libro de Apocalipsis capítulo 22 sobre esta invitación a todos a las aguas es el reflejo de lo que ya también se había anunciado en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Recordándole que la invitación es a todos, a todo el que esté sediento, vengan, todo el que quiera. Y eso está confirmado también en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel, cualquiera, todo el sediento, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa invitación a todos es en Cristo, en la persona de Cristo Jesús. Entonces vamos a Isaías 55. Está antes del profeta Ezequiel. Perdón, antes de Jeremías. Qué hermosa es la palabra de Dios, cómo nos va guiando para el entendimiento de quién es Dios y de quién es Jesucristo. ¿Sabías tú que allí mora, allí yace, allí está la vida eterna? En conocer a Dios y a aquel a quien Él envió. El conocimiento entendido de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un entendimiento discernido por el Espíritu. No es agarrar y caletrearse la Biblia y aprenderse unos versículos de memoria. Eso lo puede hacer cualquiera. Gente que inclusive no es de la iglesia de Jesucristo, sino que hasta los satanistas hacen eso. Se aprenden la Biblia para engañarnos, para confrontarnos, para hacernos quedar mal a los que no conocen la palabra y no la han discernido. Porque el que la ha discernido, Él juzga a todos y nadie puede juzgarlo a Él. Llegamos aquí al capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Este programa es pura enseñanza. Hago aquí un pequeño paréntesis. Ustedes se darán cuenta que yo no pongo música, se darán cuenta que no leo mensajes, no hago anuncios, me dedico a la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el formato de este programa. Otros tienen otros formatos, bendito sea Dios por la vida de ellos y por la iniciativa que puso en ellos. Este formato que yo hago es sencillamente diferente, no es mejor, es sencillamente la misión para la cual yo he sido traído a este mundo. Entonces, capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Mira lo que dice, lo mismo que dice el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. A todos los sedientos, escuchen todos los que están sedientos, los pecadores, los enfermos, los que no tienen a Cristo, los que no encuentran contentamiento con su vida, los que no les gusta su matrimonio, los que tienen problemas con sus hijos, los que no pueden escapar de los vicios de las drogas, del alcohol, del sexo, a los que tienen deudas, a los enlutados de corazón, sedientos, a todos, nadie está excluido, no te sientas excluido, todos los sedientos, venid a las aguas, venid, Dios te está invitando, vengan a las aguas, los vine a rescatar de ese peso grande y terrible que los tiene cansados, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, tranquilo, no tienes que pagar nada. Vengan, sin dinero. Comprad y comed, sin dinero. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Es una forma, el vino es una forma de decirte, en mí vas a encontrar gozo, alegría, como el que se pone alegre cuando bebe vino. Aunque no te estoy invitando a que estés consumiendo vino ni ninguna clase de licor. Pero sabemos que
por conocimiento de las Escrituras. Inclusive dice el libro de Proverbios que el vino pone alegre al hombre. Entonces, ¿quieres alegría? ¿Quieres gozo? Ven a Cristo. Ven si estás sediento. Allí está la respuesta de tu vida. Y leche, porque la leche es la que Cristo te da crecimiento, te alimenta, te sustenta, te fortalece, te establece. ¿No quieres venir a Cristo? A vivir en gozo, en paz, en libertad, en bienaventuranza. ¿No quieres crecer y ser fuerte y establecerte? Y que las tribulaciones de esta vida y los acontecimientos que escuchas a tu alrededor, que te clavan así como un martillo para que te angusties, no te afecten. Ven a las aguas. Dice el Señor en su palabra, te hace esta pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dios te está diciendo, ¿por qué estás trabajando de balde? ¿Por qué tomaste este camino que tú pensaste en tu propia sabiduría o lo aprendiste del mundo, que allí vas a ser feliz? Como mucha gente dice, no, cuando yo me case voy a ser feliz. Y se casó y no es feliz. No, yo cuando me compre mi carro, ahí sí es verdad que voy a ser feliz. Cuando monte mi negocio, ahí voy a ser feliz, estoy hecho, ya estoy hecho. Y tiene el negocio y tiene el carro y sigue siendo infeliz, sin gozo, siente un vacío profundo en su vida. Y peor el que se pone metas y pone caminos pensando que ahí está la felicidad, distanciado de Dios, y no alcanza. Si el que lo alcanza a veces no logra llegar al gozo, imagínense el que no llega a alcanzar eso. Peor, se frustra y su dolor y su sed es mayor. Así te dice la Escritura. ¿Por qué pierdes el tiempo gastando dinero, esfuerzo, trabajando en cosas, alimentos que no te alimentan, que te hacen daño espiritual? Formas de pensar, formas de hablar, formas de conducirte en la vida que no te edifican, te llevan por la muerte. Al hombre le parece que sus caminos son buenos, dice la Escritura, pero Dios sabe, y nosotros los hijos de Dios ya lo sabemos también, que en realidad esa persona está caminando por un camino de muerte. Va derechito al Seol, al Hades o al infierno. Entonces Dios te está llamando la atención. Escápate de esa manera tuya de pensar que piensas que te la estás comiendo. No te la estás comiendo, estás perdiendo el tiempo, estás trabajando de balde. Estás como el ratoncito ahí en la trampa, él está caminando y la rueda girando y él no se mueve, no va para ningún lado. Ahí está. Dios te hace esta pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Vas a quedar siempre insatisfecho. Así como el fornicador. El fornicador busca una pasión sexual momentánea. Hay unos minuticos, y terminó eso. Y vuelve a caer en un hambre y en un vacío de vida. Que se siente insatisfecho. Que no llena, me falta algo y no sabe qué es. Y él cree que con fornicar va a llenar eso. Y su camino va de mal en peor. Entonces, dice el Señor, no sigan en eso. Oídme atentamente y comed del bien que yo doy, dice Cristo. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Coman de la comida que yo tengo para darles, dice Cristo. Coman y beban de mi sangre. Esto es, hagan lo que yo les digo. Permanezcan en mí y mis palabras en ustedes. Hacer estas cosas, unirse a mí y hacer cuanto yo le digo a ustedes es lo que los va a saciar. Va a llegar un momento en que van a decir, no necesito más nada en esta vida. Todo me es gozoso, sea que coma poco, sea que coma mucho, sea que tenga dinero, sea que no tenga dinero. Cristo es mi gloria y Él es la plenitud y mi llenura. No necesito nada. Por eso, también el libro de Proverbios dice que es mejor
comer un trozo de pan duro en paz. ¿Y por qué tiene paz? Porque tiene a Cristo, porque sabe cómo conducirse. Entonces es mejor comer un trozo de pan duro en paz que saciarse de mucha comida, de muchos bienes, en una casa donde solamente hay contiendas. Mucho recurso material, pero Cristo no está. Y la vida es un conflicto. Y lo que te comas, llénate de comida. Pero en realidad esa comida te va a caer mal. Y no te va a saciar, porque quien disfruta comiendo, bravo, sabiendo que más bien el tiempo de la comida va a ser una angustia de pelea. Entonces Él te dice, ven, come de mí. El alimento que yo te doy es para vida. Así le dijo en el Antiguo Testamento, vuestros padres recibieron del cielo maná todos los días, fresco, pero sus padres murieron en el desierto. Pero el que coma de este alimento, de esta agua y beba que yo le doy, no morirá jamás. Ya esta esperanza que nos da la resurrección de la vida eterna, de no morir jamás, y eso me hace vivir a mí gozoso, sin temor a la muerte. Ya no me importa el día de mañana lo que pueda venir, porque mi Señor está conmigo y sus promesas Él las cumple, porque son hermosas y son provechosas y me da eternidad. ¿A qué le voy a tener miedo? Santo Dios. Entonces dice el Señor, inclinad vuestro oído. Ahora, para tú poder recibir de esa agua, tomar esa agua, ¿cómo vas a tomar un agua si no sabes a dónde tienes que ir? Lo primero es oír. Oíd, inclinad vuestro oído y venid a mí. Es decir, escuchen a la esposa, a la iglesia, junto con el Espíritu Santo, lo que le tiene que decir de mi parte. Conózcanme por la predicación de ellos, escúchenlos. No le cierren las puertas a mis hijos, porque el que los rechaza a ellos me rechaza a mí, dice Cristo. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios el que envió. No se les ocurra a los amigos que me escuchan cerrarle la puerta ni ofender a los que van de parte de Cristo y de Dios a predicarle el Evangelio, a invitarlos a las aguas de vida. ¿Para qué? No para que sufran, sino para que vivan, para que se sacien, para que se acabe esa búsqueda incesante. No, yo necesito un marido y consigue el marido, le va peor. Necesito un negocio. Deje de estar inventando que la salida, la receta, ya fue diseñada desde el cielo para ti. Come el alimento, la bebida que es tuya, es lo que tú necesitas y lo demás es añadidura si lo vives dentro de la justicia de Dios. Ay, mi Dios bendito. Abre, Señor, levanta tu mano y abre el entendimiento de todo el que oye, para que se sumerja en tus aguas cada día más. Y las aguas lleguen un momento y los cubran y sean guiados únicamente por tu Santo Espíritu. Entonces, inclinad vuestro oído y venid a mí, te dice el Señor. Venid a mí, vosotros, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios quiere hacer un pacto nuevo y eterno contigo en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario. Esa es la consumación de ese pacto eterno que Jesucristo anunció, fue anunciado aquí en Isaías. Y Cristo en la cena, en el aposento alto, lo dijo: este es mi cuerpo. Cuando tomó el pan y lo partió, y cuando tomó el vino, este es mi sangre que será derramada por ustedes. Este es el pacto. Y en la cruz cumplió ese pacto, derramó su sangre y su cuerpo lo entregó para las misericordias firmes de David. ¿Qué es esta misericordia firmes de David? La vida eterna para ti. La resurrección que te hace no morir jamás. Por eso tú tienes que venir a Cristo, entrar en Él. Él es el pacto eterno. Y cuando tú entras en ese pacto, entras en un pacto como en el matrimonio. El matrimonio es un pacto, es un contrato, es un convenio, donde dos deciden unirse para siempre. Y yo que me he unido a Cristo, ahora soy la esposa fiel, soy la ayuda idónea de Cristo y me sujeto a Él.
la esposa que está por el Espíritu, invitándoles a venir a las aguas. Me dicen por aquí que quedan 5 minutos. Gloria a Dios. Mi amigo Torcellini siempre me dice, hermano, a usted siempre le falta tiempo. Es que Dios tiene tanto que darles, mis amados. Tanto. Bueno, continuamos. Esta invitación de las aguas que sacian, también las encontramos en... Voy a irme por Juan capítulo 4. Tengo otros versos que puedo desarrollar y necesito 1 o 2 horas más. Pero vamos a Juan capítulo 4, en esa conversación extraordinaria que tiene nuestro Señor Jesucristo con la samaritana. Vamos a ver qué nos quiere recordar y para algunos enseñar hoy nuevamente, o en la multisabiduría de Dios, cosa nueva que tal vez conocías algunas cosas, pero hoy viene cosa nueva para ti. Desde el verso 10 al 18 voy a glorificar la palabra, leyéndola. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, volverá a tener sed, como les dije. El fornicador piensa que yo, una buena fornicación con aquella mujer que tanto me gusta, voy a ser feliz. Fornicó y al día siguiente o a las 2 horas es infeliz otra vez. O el que consume droga y piensa que se va a saciar y su vida se va destruyendo y luego cae en una depresión mayor. Así todo, él dice, usted bebe de esa agua de ese pozo que está allí y vas a volver a tener sed. Ese es el problema del que no tiene Cristo. Siempre tiene sed, necesidad, angustia, tristezas. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿quién es el que da el agua? Cristo. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en esa persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua que salta para vida eterna es el Espíritu Santo. Si tú me recibes a mí y yo te voy a bautizar, yo voy a rogar al Padre de que te dé el Espíritu Santo y las aguas del cielo, las aguas que estas saltan para vida eterna es el Espíritu Santo moviéndose, que viene a ayudarte, que viene a contender contra las obras de la carne. Y no vas a tener más sed porque la carne es la que te hace tener siempre los problemas y permanecer sediento, angustiado y deseoso de que haya algo que te falte. El Espíritu Santo viene a darte el gozo, la esperanza, la paz, el amor, la paciencia, la templanza para que vivas en paz y santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, para tener esta agua, ya estoy rematando. Dame de esa agua, Señor. No voy a leer para adelantar, voy a parafrasear. Dame de esa agua, Señor. Y dice, bueno, anda, ve y busca a tu marido. Marido no tengo. Es cierto lo que me has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. En verdad has dicho. ¿Cuál es el requisito para que bebas de las aguas de vida como esta mujer samaritana? Confesar tu vida, no mentirle al Señor. Arrepiéntete de la vida que has tomado, como esta mujer confesando la verdad de su vida. Y dicho es verdad, yo te voy a dar esa agua, esa vida, porque te has arrepentido, has confesado y estás limpia de pecados para que el agua de vida entre mi persona en ti y conmigo el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bueno, mis amados, ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios todos los miércoles a las 10 de la mañana. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre. Esta es otra transmisión de Esperanza TV con la voz del